con todos los miembros de la comunidad Ibero. Me da muchísimo gusto el poderles enviar un atento saludo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Y bueno, me voy a permitir compartir mi presentación, misma que va a estar a disposición de todos en un momento más. Si ustedes gustan, ya la estoy proyectando en este momento. Ahí he colocado un código QR. Este código QR lo pueden escanear con su celular por si quieren descargar la presentación posteriormente. Vamos a dar unos instantes para que el que lo quiera hacer o le puede tomar una foto o escanearlo, ¿no? Con su teléfono. Bueno, efectivamente, el tema que nos convoca esta tarde está muy centrado en una situación que estamos viviendo a raíz justamente de la pandemia que ha venido a transformar la vida de todos nosotros, ¿no? A nivel no solamente de México, sino a nivel mundial, como todos sabemos. Realmente estamos haciendo historia, estamos siendo parte de la historia. Así como los médicos están pues en primera fila atendiendo a todos estos pacientes COVID, los educadores, los que nos dedicamos a la formación de personas, pues estamos haciendo lo propio en nuestra trinchera. Y el propósito de esta plática, que en un momento más vamos a comentar, es poder compartir con todos y cada uno de ustedes diferentes estrategias para enseñar y aprender con educación a distancia. Una situación que se ha visto, pues, de alguna manera catapultada en estas condiciones de aprendizaje en casa. Entonces, para empezar, compartir con ustedes cuál es el objetivo que vamos a tener en esta charla. En primer lugar, poder describir los cambios y desafíos, así como los aprendizajes que nos hemos llevado a raíz de las condiciones actuales, específicamente a causa de la pandemia, en el ámbito de la educación. Y en segundo lugar, el poder identificar diversas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que favorezcan el proceso educativo como lo estamos viviendo en estos momentos, es decir, a distancia. Para poder abordar estos propósitos, poderlos cumplir, he dividido la charla como en 4 grandes contenidos o temas. En primer lugar, vamos a hablar de los retos educativos a futuro. En un segundo momento, vamos a hablar de la educación y el teletrabajo. En tercer término, vamos a hablar específicamente ya de las estrategias para aprender y enseñar a distancia. Y vamos a cerrar la charla con una sesión de preguntas y respuestas. En función del tamaño de la audiencia que tenemos esta tarde, pues ya veremos si es posible lograr que todo el mundo participe para tratar de que la charla sea un poco más interactiva. Bueno, pues en primer lugar vamos a dar inicio. Cuando hablamos de educación, siempre los que nos dedicamos a esto sabemos que la educación es un proceso que de alguna manera les preocupa a todas y cada una de las personas. ¿Por qué? Para empezar, yo diría que la educación es un proceso exclusivamente humano y además tiene un carácter humanizante. ¿Qué es lo que busca la educación? Para poder responder a esta pregunta, primero me tendré yo que preguntar, ¿quién es el sujeto de la educación? El sujeto de la educación es la persona humana. Y la siguiente pregunta filosófica en este sentido, ¿y quién es la persona humana? Los seres humanos somos, si me lo permiten establecerlo así, proyectos de vida. Cada uno de nosotros tiene una serie de metas a nivel personal, familiar, social, profesional, laboral, etcétera. Y estamos en constante transformación. En este sentido, abonando al concepto de educación, ¿cuál es el propósito que busca la educación? Formar para la vida, formar para el trabajo y para el aprendizaje permanente. Eso es lo que busca la educación. La educación es un proceso de perfeccionamiento humano. El ser humano, en tanto que tiene definido un proyecto de vida, pues tiene el primer reto de cualquier ser humano es definir cuál es su proyecto de vida. ¿En qué persona me quiero convertir? Y eso nos lo preguntamos permanentemente. Si ustedes hacen memorias unos cuantos meses cuando estábamos cerrando el fin de año,
Seguramente todos estaban pensando en sus metas para el 2021. Y estas metas constantemente se están reformulando. No podemos dejar de plantearnos estas metas de vida. Entonces, la educación, en primer lugar, tiene el propósito de ayudarnos a encontrar y definir un proyecto de vida personal. En segundo lugar, también tiene el propósito de hacer crecer todos y cada uno de nuestros talentos o capacidades para alcanzar ese proyecto de vida. ¿Y qué pasa una vez que alcanzamos ese proyecto de vida? ¿Alguien me quiere contestar? Laura Echeverría, tal vez. ¿Qué pasa cuando una persona alcanza su proyecto de vida, Laura? Pues nosotros estaríamos pensando de sentirse contento, satisfecho, pleno, ¿no? Y que yo supongo que hay como diversos proyectos, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que uno se encuentra, ¿no? O al menos eso pensaría. Efectivamente, en el momento que una persona alcanza su proyecto de vida, logra la plenitud, logra su realización personal. Entonces, en este sentido, fíjense la trascendencia que tiene el proceso educativo. Promueve el desarrollo pleno y la realización de cada persona. Dicen que los médicos, cuando se equivocan, a los errores los entierran. Los abogados, a sus errores, ¿qué creen que les hacen, Damaris? ¿Qué le Eh, podrán hacer los abogados a sus errores? los Otra meten vez. a la cárcel o Exactamente, los meten a la cárcel, los archivan. los archivan, se podría decir, efectivamente. ¿Y qué le harán los periodistas a sus errores? Los publican. Los publican. La pregunta es, ¿qué le hacemos los educadores a nuestros errores? Los multiplicamos. Así como el médico echa a perder de uno en uno, el educador trabaja con grupos de personas. Entonces, de ahí el impacto que tiene nuestro trabajo. Pero sería muy egoísta hablar de que solamente procuramos la realización individual de una persona. Al final, lo que busca la educación es crear las condiciones para poder alcanzar un bienestar social. Si formamos personas, estamos formando personas para el bienestar social, para promover la justicia, la equidad y mejores condiciones de vida para todos. Eso es lo que busca la educación. A mí me gustaría mucho partir de esta idea de lo que entendemos por educación, porque en función de eso van a poderse establecer las estrategias. Si yo no sé a dónde quiero llegar o qué propósito debo de perseguir, ¿de qué me van a servir unas estrategias? Entonces, ese es el propósito de la educación. Lograr el perfeccionamiento continuo del ser humano, para que el ser humano pueda trazarse un proyecto de vida, esforzarse en alcanzarlo, hacer crecer armónicamente todos y cada uno de sus talentos para poder llegar a ser lo que está llamado a ser, ¿no? Es decir, dar respuesta a esta vocación y poderse realizar como ser humano, contribuyendo al bienestar de los demás, siempre al servicio de los demás. Bueno, pues dicho todo esto, ¿qué retos educativos nos planteábamos los centros escolares, las universidades, a nivel mundial? Incluso estoy hablando hasta antes de la pandemia. Pues si observan la fotografía, o mejor dicho, la imagen que tengo de una profesora ahí, una profesora tradicional, ¿qué le está haciendo la profesora Alfredo Real a sus alumnos? ¿Qué te comunica esa imagen, Alfredo? Pues que los está moldeando, ¿no? Los está haciendo todos a su imagen y semejanza y está tratando de que sean como ella les está diciendo que sean. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno y lo malo de esa imagen? Lo bueno es a lo mejor que tal vez les está dando ciertas herramientas y lo malo es que a todos los está midiendo con la misma vara, está tratando de hacerlos iguales, de homogeneizar. Exactamente, está tratando de homogeneizar la educación de cada persona y cada persona es diferente. La educación es un proceso humano de perfeccionamiento, ya lo hemos dicho, pero tiene que ser personalizada. Cada uno de nosotros tiene diferentes talentos, inteligencias, intereses, y sería un error tratar de fabricar, haciendo una comparación con la industria, productos iguales. O sea, el ser humano no es idéntico, todos somos diferentes. Y la diversidad justamente es una de las
de las cosas que nos enriquecen. Entonces, hasta antes de la pandemia, la educación tradicional siempre había sido criticada. Yo me atrevo a decir que hasta satanizada, ¿no? Porque muchos de nosotros provenimos y nos formamos en la educación tradicional y no somos delincuentes y somos personas de bien y buenos ciudadanos, etc. Sin embargo, a pesar de todo lo positivo que pueda tener la educación tradicional, sí se le ha criticado a lo largo de los años de que esta educación ha sido magistrocéntrica, es decir, centrada en el profesor, centrada en la enseñanza, no en el aprendizaje. La educación del siglo XXI debería ser lo opuesto. En lugar de centrarse en la enseñanza, centrarse en el aprendizaje, es decir, paidocéntrica, centrada en el estudiante. Es decir, ver al estudiante como el principal actor del proceso educativo. En segundo lugar, la educación tradicional siempre se le ha criticado por considerarla enciclopédica, es decir, estar al servicio del aprendizaje de una serie de temas o subtemas o contenidos, considerando que es mejor aquel que más sabe de algo. Y en lugar de preocuparse por el hecho de que la educación nos debe de formar para que seamos capaces de autodeterminarnos como personas. ¿Qué es esto de autodeterminación? El poder elegir quién soy y en qué persona me quiero convertir. La educación tradicional se le ha criticado en buena medida porque es academicista, demasiado teórica, poco conectada con la realidad. En contraste, una educación para el siglo XXI debería de prepararnos para vivir en el mundo actual y el mundo futuro. Vamos a hablar de eso en un momento más. La educación tradicional también se le ha caracterizado y se le ha criticado por ser memorística, que promueve estudiantes pasivos que solamente esperan recibir la información del profesor, desvinculada de la realidad, encerrada en cuatro paredes dentro del aula, donde lo que se busca es homogeneizar, es decir, formar personas todas idénticas, donde lo que prevalece es el autoritarismo, lo importante es la calificación y los mecanismos en este juego perverso son el premio y el castigo. En tanto que la educación del siglo XXI, la educación de hoy y del mañana, tendría que buscar la autorrealización del ser humano, formar personas con capacidad de autonomía, autovalentes, que puedan salir al mundo y enfrentarse a los retos que tenemos en el día a día, considerando al estudiante no como un ente vacío, sino como un actor del proceso educativo que sabe que reflexionar, pensar, aprender, investigar, proponer soluciones. Una educación que conecta al estudiante con la realidad que hay afuera. Una educación que no deja de ver a cada persona en lo individual. Una educación que promueve la disciplina formativa, es decir, que nos enseña a madurar como personas, de tal forma que seamos capaces de elegir el bien porque consideramos que eso es lo que nos hace mejores. Una educación que busque la autorregulación del ser humano, en resumen, una educación realmente humanizante. Eso es lo que debería de procurar hacer la educación. Me voy a permitir compartir con ustedes este diagramita de elaboración propia que me permite de alguna manera sintetizar o resumir el concepto didáctico de lo que debería de ser la educación en el siglo XXI. En este proceso de enseñanza-aprendizaje siempre habemos dos actores, los que enseñamos y los que aprenden. Cada uno de estos actores tiene una tarea o un rol que jugar. Y todo esto va orientado a poder dotar al estudiante de una formación integral. Integral significa que va dirigida a todos los ámbitos que conforman al ser humano. Su ámbito intelectual, su ámbito físico, su ámbito emocional, espiritual, etc. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que definen este modelo educativo del siglo XXI? Pues la tarea del docente, como todos sabemos, es enseñar. Pero ahorita voy a decir, desde mi punto de vista, a qué me refiero con enseñar. Y lo mismo, la tarea del estudiante será aprender, pero no de la manera tradicional. ¿Qué es lo que se va a enseñar y aprender? Un conjunto de aprendizajes que nos deben de ser útiles para la vida, para el trabajo y para seguir aprendiendo de manera permanente.
Eso sería en el centro del proceso educativo lo que estamos buscando. ¿Qué significa enseñar entonces? Un buen docente, se habla mucho en el campo de la pedagogía, de que los profesores somos facilitadores. A mí me gusta verlo del lado opuesto. Más bien somos problematizadores. ¿Por qué problematizadores? Porque les planteamos desafíos, problemas a nuestros estudiantes para que puedan apropiarse y puedan descubrir el mundo. Pero no los dejamos solos, no los abandonamos. Nuestra tarea es guiarlos, es animarlos, provocarlos, para que se puedan acercar al conocimiento de la realidad. ¿Cuál será la tarea entonces de aprender del estudiante del siglo XXI? El aprender a pensar, aprender a resignificar todos estos conocimientos que le compartimos como profesores y a partir de ello poder construir y formular soluciones a esos problemas, a los problemas que tenemos en el mundo real, allá afuera. ¿De qué nos valemos los docentes? De un conjunto de contenidos propios de nuestras asignaturas, de un conjunto de métodos de enseñanza que deben de ser activos. Activos en el sentido que el alumno se convierta en el actor principal, donde el alumno tenga que investigar, pensar, reflexionar, resolver problemas, proponer soluciones creativas, etc. Pero también ser actores reflexivos. ¿De qué más nos valemos? De un conjunto de medios y recursos didácticos. En este caso, pues estamos utilizando la plataforma Zoom, la computadora, la presentación, etc. Y nos valemos, por supuesto, de las estrategias evaluativas. La evaluación, entendida, no como un proceso para poner calificaciones, sino con un sentido formativo, una evaluación que me ayuda a retroalimentar a mi alumno, como si fuera un espejo, para hacerlo consciente de qué está haciendo bien, qué errores está cometiendo en su proceso de aprendizaje y que los pueda corregir. Si todo esto lo hacemos bien, vamos a lograr desarrollar un conjunto de competencias para la vida y para el trabajo. Y entonces vamos a estar formando personas capaces de enfrentarse a los retos que nos está planteando el mundo presente y el mundo del futuro. Y de esta manera estaríamos sirviendo a los grandes fines de la educación que mencioné en un inicio. Es decir, ayudarles a construir su proyecto de vida, a formarse de manera integral para alcanzar sus objetivos y realizarse como seres humanos, contribuyendo de alguna forma con el bienestar de la sociedad. Que eso sería lo más importante, poner la educación al servicio del contexto social. Y a este respecto se requeriría, por supuesto, de poner en práctica lo que se conoce con el nombre de la ética del cuidado. Los educadores tenemos que aplicar la ética del cuidado. ¿Qué significa la ética del cuidado? La ética del cuidado nos dice que tanto reconozco y valoro al otro que está a mi cargo, que lo tengo que cuidar hasta de mí mismo para que yo no interfiera en su correcto desarrollo. ¿Qué significa esto? Como papás, algunos de nosotros que somos padres de familia, yo también soy abuelo de 3 niños, sabemos que hay veces que aplicamos estrategias educativas equivocadas. La sobreprotección, por ejemplo, es una estrategia que no abona la ética del cuidado. En el momento que sobreprotegemos al otro, lo estamos haciendo dependiente, en lugar de hacerlo autovalente o autónomo. Continúo. Todo esto que estoy formulando nos está haciendo tomar conciencia del tipo de educación que estamos pensando debería ser la educación del siglo XXI. Pero de repente, en el 2019, nos sale una noticia en los medios de comunicación que nos hace especular. Y de repente se viene la pandemia. Todos somos conscientes que a lo largo de este año que hemos pasado enclaustrados frente a estas condiciones difíciles de salud, el mundo nos ha mostrado pues una serie de características que no nos esperábamos. Somos conscientes que en la actualidad vivimos en un mundo complejo, donde lo que priva es la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Estamos esperando todavía las vacunas.
Y estamos esperando también la reactivación de la economía y muchas otras cosas. Otra característica de este mundo que nos trajo el COVID, pues es la ambigüedad. No tenemos claro a dónde vamos, hacia dónde nos lleva el mundo. Y por otro lado, también todo cambia constantemente y además cambia a una velocidad muy acelerada. Frente a todas estas características que tiene el mundo, imagínense el papel y el reto que tiene la educación. ¿Qué tipo de profesores necesitamos? ¿Qué tipo de estudiantes necesitamos para hacerle frente a estos retos importantes? Bueno, pues aquí es donde paso a mi segundo tema, que tiene que ver con el uso no solamente de metodologías activas de aprendizaje, que enseñan a nuestros alumnos a pensar, a aprender, a investigar y a resolver problemas, sino también se nos ha hecho presente, por fortuna, el desarrollo tecnológico. Me voy a permitir compartir con ustedes esta imagen de un cavernícola y estoy compartiendo con ustedes una frase de un romano que vivió en el 312 a.C., Apio Claudio el Ciego. Él se refería al ser humano como un homo faber, un hombre que fabrica. ¿Qué es lo que decía Apio Claudio el Ciego? Él decía que desde que el ser humano apareció en la faz de la Tierra, se dio a la tarea de construir herramientas que le acompañaran para resolver su vida cotidiana. Y empezó a fabricar todo tipo de cosas. Le voy a pedir de favor a María de Lourdes, que nos acompaña, que nos pueda decir qué se imagina que fueron estas primeras herramientas que fabricó el ser humano, el hombre de las cavernas. María de Lourdes. O bueno, a María Guadalupe. María Guadalupe Barrera, por favor. ¿Qué te imaginas, María Guadalupe, que fabricó el hombre de las cavernas para poder salir adelante? ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, primero las herramientas para poder alimentarse y cuidarse de la vida silvestre. Y después buscar hacerse de un refugio para guardar esos hallazgos, esas herramientas y para protegerse, ¿sí? Y continuar la vida cotidiana. Es correcto, muchísimas gracias. Y bueno, pues esas herramientas a las que tú te refieres, Guadalupe, nos han venido acompañando desde que el hombre apareció en la faz de la Tierra, pero se han venido transformando. Y a lo largo de los siglos hemos vivido 4 revoluciones industriales. En este momento nos encontramos en la cuarta. Estamos atravesando por la cuarta revolución industrial. En un momento más me referiré brevemente a cada una de ellas. Y quiero también retomar esta frase de Norbert Wiener, que dice que hemos transformado tan radicalmente el mundo con nuestras herramientas que ahora somos nosotros los que tenemos que cambiar para adaptarnos a este nuevo mundo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que las herramientas, la tecnología, siempre nos van a acompañar a donde vaya el ser humano. Y a donde vaya la tecnología, el hombre las ha de seguir. Si nos ponemos a reflexionar, la tecnología está presente en nuestras vidas todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Si yo les preguntara con qué se despertaron el día de hoy, ¿qué me contestarían, Julieta? Con la alarma del despertador. ¿Qué hiciste después, Julieta? Pues ya me levanté. ¿Prendiste la luz? Sí. Ok, con un botoncito. ¿Luego? Pues ya ¿Te metiste a bañar? bajé y prendí la computadora porque tenía clase. Y bueno, ya había conectado el internet, reviso el celular, mis mensajes y como que ya depende uno más de la tecnología. Completamente. O sea, no podemos pensar ninguna de nuestras actividades diarias de la vida sin tecnología, por más sencilla que ésta sea, ¿no? Darle la vuelta a la perilla y que nos caiga el chorro caliente de la regadera, que es súper revitalizador en el momento que nos levantamos por las mañanas, eso también es tecnología. Entendamos la tecnología como la aplicación del conocimiento científico
en la solución de problemas prácticos. La tecnología está ahí y nos va a acompañar siempre. Lo curioso es que a veces la tecnología se vuelve invisible a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ya estamos tan habituados a que esté con nosotros que ya de repente la dejamos de ver. Nos deja de asombrar o de maravillar hasta que sale una novedad y entonces sí, ¿verdad? El coche que se maneja solo. O estos aparatos modernos donde tenemos una Alexa que le podemos preguntar las noticias del día, qué sé yo, ¿no? O sea, solamente cuando llega la novedad es cuando nos volvemos a tomar conciencia de que la tecnología está ahí. Pues bien, ¿qué tiene que ver todo esto con las estrategias que el día de hoy vamos a revisar? Pues les decía yo que la tecnología apareció desde que el hombre es hombre y está en la faz de la Tierra, y a lo largo de los siglos hemos vivido varias revoluciones industriales. La primera de ellas fue con la introducción de la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. La segunda de ellas, que tiene que ver con la incorporación de la industria eléctrica. Seguramente les recomiendo ver una película que está en YouTube, está disponible, se llama La Guerra de las Corrientes. Muy recomendable para el próximo fin de semana. La Guerra de las Corrientes. ¿De qué se trata? Nos presenta la historia de Tomás Alva Edison y la industria eléctrica, la invención de la bombilla eléctrica, etc. Se van a dar cuenta de muchas cosas y nos van a caer muchos veintes con el tema de la incorporación de la industria eléctrica. Después, la tercera revolución industrial en los años 60, con la creación de la computadora. Y en estos momentos, la industria 4.0, donde vienen todos los procesos de digitalización y automatización de los procesos, la incorporación de robots, etc. El Internet de las cosas, el aprendizaje en la nube, etcétera, etcétera. Bueno, pues somos testigos de la cuarta revolución industrial. Y deberíamos de tomar conciencia de la importancia que trae esto. Bueno, ¿cuáles son los graves problemas que enfrentamos y que nos ha hecho todavía más visibles la pandemia? Pues la inequidad. En nuestro país sabemos que a raíz de la pandemia muchas escuelas han tenido que mantener dando servicio educativo a distancia, valiéndose en buena medida de los medios de comunicación. Me refiero a la televisión a través del programa Aprende en Casa. Y en el mejor de los casos, incorporando diferentes plataformas tecnológicas y dispositivos digitales, como pueden ser las tabletas, etc. Es ahí donde nos cae el 20 de que México tiene muchas realidades, no hay un solo México. El gran problema de la brecha digital, el problema del acceso, del grave problema del acceso a estas tecnologías. Y recuerdo perfectamente hace un par de meses el caso del niño Iker, este chico que tenemos ahí en la foto, un niño de 9 años que radica en Tamaulipas y cuya noticia se hizo viral en redes sociales porque se le ocurrió la idea de ponerle a su bicicleta, le adaptó una canastilla, como ven allí, y se convirtió en un Uber Eats. Se puso ahí un letrerito que dijo, en el que dice, se hacen mandados por 5 pesos. 5 pesos express. Y 10 pesos si me echo una platicadita con usted, ¿no? Para hacer el mandado. ¿Para qué quería hacer mandados? Para poder tener una tablet y poder seguir conectado en la escuela. Entonces, impresionante. La verdad es que sí somos conscientes de muchas crisis, ¿no? La crisis, por un lado, sanitaria que estamos viviendo, por otro lado, la crisis económica y, por supuesto, la crisis social y educativa. ¿A dónde apunta todo esto? Una vez que nos damos cuenta que la tecnología ya está aquí y en buena medida ha permitido que muchos sigamos trabajando a distancia y sigamos aprendiendo a distancia, pues no podemos dejar de cuestionarnos cuál es el futuro del trabajo, cuál es el trabajo del futuro y cuál es la educación del futuro. Y para poder responder esto y después aterrizar en las estrategias que quiero proponerles,
Vamos a escuchar a este periodista en una entrevista que le hacen, que seguramente ya lo reconocieron, es Andrés Oppenheimer, que escribió un libro que ahorita nos va a presentar muy brevemente. No es un comercial, pero es muy recomendable el libro, que nos habla de alguna manera de lo que está sucediendo en este momento que estamos atravesando la cuarta revolución industrial, y nos va a hablar justamente del futuro del trabajo y del futuro de la educación. Escuchemos. Bueno, sálvese quien pueda porque se viene un tsunami de un terremoto en el mundo laboral por los robots, por la inteligencia artificial, por los algoritmos, por las máquinas inteligentes. El libro lo empecé a escribir cuando leí hace 5 años un estudio de la Universidad de Oxford, según el cual el 47% de nuestros trabajos, escucharon bien, el 47% de nuestros trabajos va a desaparecer en los próximos 10, 15 años. Y entonces empecé a mirar alrededor mío y vi que en mi profesión, en nuestra profesión, en el periodismo, ya está pasando. Yo antes grababa mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos, hoy todas las cámaras son robotizadas, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando con los médicos, con los abogados, con los contadores, con los vendedores, con los conserjes de los hoteles, con todos. Y entonces decidí escribir un libro donde capítulo por capítulo entrevisto a los futurólogos más importantes de cada campo para ver qué va a ser de cada una de nuestras ocupaciones. Al final del libro tengo un capítulo sobre las 10 áreas de los trabajos del futuro. Va a haber muchas áreas. La tecnología va a destruir muchos empleos, pero va a crear muchos otros. Y ahí explico cuáles son las 10 áreas de los trabajos del futuro. Hay muchas cosas que los robots pueden hacer mejor que los hombres, la mayoría, y las mujeres, pero hay muchas otras cosas que no. Ejemplo, en el capítulo de los maestros, digo que lo que hacen hoy los maestros va a quedar totalmente obsoleto. Impartir conocimientos, decirle a los niños que Colón descubrió América, o que Gutenberg inventó la imprenta, es absurdo en un mundo en que los niños hoy se meten en internet, con el buscador de Google encuentran esa información mucho más rápido, con mucho más gráficas, con mucho más música, con mucho más detalles de lo que los puede mostrar un maestro. Pero los maestros y las maestras van a asumir un nuevo rol como motivadores, como gente que le va a ayudar a los niños a encontrar su pasión, como gente que les va a ayudar a los niños a trabajar en equipo, les va a enseñar valores éticos. Todo eso lo puede hacer mucho mejor una persona que un robot. Y como esos hay miles de ejemplos. Entonces, los robots van a acabar con muchos empleos. El rol del maestro como impartidor de conocimientos va a acabar, pero va a haber muchos nuevos roles para los maestros, quizás más interesantes que los de impartidores de conocimiento. Este periodo que estamos viendo es comparable a la revolución industrial, a la invención de la rueda, a varios otros momentos históricos que marcaron un antes y un después. Hasta ahora, la tecnología siempre ha creado más trabajos de los que ha destruido. La gran pregunta es si ahora va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acortando. Cuando en la antigüedad, cuando éramos cazadores, tuvimos como cientos, miles de años para reinventarnos a convertirnos en agricultores. Hace 100, 200 años, cuando pasamos de las lámparas, de los faroles a gas en las calles a los faroles eléctricos, los faroleros, los que prendían las lámparas a gas, tuvieron 80 años para reinventarse cuando surgieron los faroles de luz eléctrica. Yo a la larga y a la media soy muy optimista. Creo que la tecnología nos va a hacer vivir cada vez más y mejor. Pero el proceso de transición va a ser traumático, muy traumático. Bueno. Ok, bueno, pues este es un escenario posible. Yo no estoy completamente de acuerdo con el papel de los docentes, a lo que él se refiere. Sin embargo, bueno, no cabe duda que muchas de las cosas que Oppenheimer plantea pues, son muy interesantes para poderlas comprender, analizar, estudiar. Vamos a hablar entonces de la educación a distancia. La educación es la que estamos obligados en estos momentos a impartir, dadas las condiciones de la pandemia por la que estamos atravesando. ¿A qué le llamamos educación a distancia? Esta es una modalidad de aprendizaje que se caracteriza por ser independiente y autodirigido el aprendizaje. ¿Qué significa eso? Tiene mayor responsabilidad el estudiante en este proceso educativo. No sé si, ojalá nos estuvieran escuchando nuestros alumnos, me parece que sí tenemos algunos alumnos por ahí conectados, porque la educación a distancia es lo que de alguna manera
está prevaleciendo en estos momentos de la contingencia y eso implica un cambio de roles tanto del estudiante como del profesor. Otra característica es que la educación a distancia es aquella que está mediada por diversas tecnologías. En estos momentos, pues estamos utilizando Zoom y estamos utilizando pues, mi presentación y demás. Pero la educación a distancia no solamente se refiere a videoconferencias, como en este caso. También podemos tener cursos en línea, podemos tener también cursos a distancia, como el programa Aprende en Casa, a través de la televisión. Y no sé si ustedes sepan, pero en un primer momento, la educación a distancia empezó por correspondencia. Por correspondencia. En Inglaterra. Posteriormente se utilizaba el periódico. Se anotaban ahí algunos ejercicios, actividades en algunas páginas de los periódicos y se retroalimentaban las respuestas de los estudiantes a través del mismo periódico. Después la radio, después la televisión y ahora la computadora. ¿Qué otras características tiene la educación a distancia? Es aquella donde no existen limitaciones de tiempo o de espacio. Esto implica pues cierta flexibilidad, ¿no? Cuando los cursos son en línea de manera asíncrona, pues yo tengo la posibilidad de tomarlos por la noche, aunque todo el mundo esté dormido, yo perfectamente me conecto en el momento que más me conviene. Y además lo puedo hacer en el lugar en el que más opciones tengo de hacerlo. Esto implica que la educación a distancia no es una educación cara a cara. Puede ser simultánea, como en este momento lo estamos teniendo. Yo estoy en vivo y ustedes están en vivo, es de manera sincrónica, o asincrónica, donde yo dejo una serie de materiales montados y el alumno los puede consultar. Y aquí es donde entra el aprendizaje independiente. Cuando yo monto los materiales, el alumno es el responsable fundamental de trabajar de manera autónoma, autodirigida, autodidacta. Pero la responsabilidad del profesor es hacer una buena selección del contenido y un buen diseño instruccional para que esos materiales sean fácilmente comprensibles, incluso con actividades y evaluaciones que sean automatizadas, para que el alumno pueda recibir retroalimentación. Entonces aquí el reto es que como docentes, cuando trabajamos de manera síncrona, nuestros materiales tienen que estar muy bien planificados. Y todo esto implica que el profesor deja de tener este rol de instructor o facilitador, me gusta más, para convertirse en una especie de asesor o de tutor en la educación a distancia. Muy bien, pues aquí rápidamente una lámina que nos muestra pues, las diferentes etapas de la educación a distancia, desde la educación por correspondencia hasta el mundo moderno, donde ya tenemos pues, cursos en línea, videoconferencias, cursos en modalidades mixtas y los famosos cursos MOOC, que seguramente todos hemos escuchado hablar de ellos, que son completamente autoinstruccionales. En plataformas como Coursera, por ejemplo, donde tenemos la posibilidad de tener podría ser 1 millón de estudiantes al mismo tiempo haciendo el mismo curso, que además no tiene profesor. ¿Cómo funciona eso? Pues porque al final está también diseñado el curso que el alumno, de manera independiente, de manera autónoma, va entrando y realizando las lecturas y las actividades del curso sin necesidad de tener al profesor ahí acompañándole, pero sí con la posibilidad de tener algunos foros de discusión donde otros compañeros que están haciendo el mismo curso le retroalimenten. Bueno, ya vamos a entrar ahora sí a las estrategias. Espero que me alcance el tiempo. Es que creo que me apasiono con estos temas. Bueno, las estrategias para aprender y enseñar a distancia. ¿Qué implica entonces este cambio de paradigma donde tenemos un estudiante que ahora es el principal actor del proceso educativo? Pues ahora el estudiante está obligado en buena medida a ser el principal responsable del aprendizaje. Debe de aprender a utilizar diferentes tecnologías de la información y la comunicación, tener acceso a distintos tipos de contenidos y se está convirtiendo de esta manera en un ciudadano global, porque puede tomar clases en cualquier parte del mundo. Y por supuesto la educación tiene que estar, no puede dejar de ser una educación personalizada y humanizante, centrada en valores, donde el profesor, ya lo decíamos, se convierte en un guía. La importancia aquí
antes que todo es que el alumno aprenda a aprender, y donde la educación también sea un proceso flexible y adaptativo para poder responder a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada alumno. Donde se incorpore también diferentes actividades de aprendizaje conectadas con el mundo real, por medio de casos, de problemas, etc. Bueno, ¿qué implica esto? Pues necesita de un estudiante adaptable, automotivado, en cierta medida autodidacta, disciplinado y que sepa comunicarse de forma escrita. ¿Para qué? Para poder cumplir pues, con una serie de habilidades establecidas por la UNESCO. Las tengo aquí en esta lámina, no me voy a detener a explicarlas, ustedes pueden tener acceso a la presentación, que son las competencias del siglo XXI. Y por su parte, ¿qué implica este nuevo paradigma educativo? Por parte del estudiante, que tiene que reforzar sus hábitos. Es decir, si están acostumbrados nuestros estudiantes, cuando teníamos condiciones normales antes de la pandemia, a pararse temprano, bañarse e ir a la universidad, no romper esos hábitos. Es decir, el mantenerlos, de tal forma que él sepa que hay un momento para descansar y un momento para estudiar. Donde lo más importante, sobre todo a distancia, es la administración del tiempo, el organizar los recursos de que dispone, el espacio físico, los materiales, el tener una escucha activa y participativa en las clases, saber tomar buenos apuntes, no quedarse con las dudas, investigar y aprender por su propia cuenta y analizar lo que más le sirve para aprender, reconocer cuáles son las estrategias que mejor le funcionan para aprender. Una estrategia específica para los estudiantes que quiero recomendar, para aquellos que están conectados con nosotros esta tarde, es la toma de apuntes. A este respecto, quiero recomendarles el método Cornell. ¿Qué es el método Cornell de toma de apuntes? Aquí tengo representada una especie de cuaderno o de libreta, donde el estudiante tiene que realizar lo siguiente. El primer paso, antes de empezar, el alumno tiene que dividir su cuaderno en estas secciones. Si se dan cuenta, tenemos una línea que divide el cuaderno del lado izquierdo, una columna, y aquí del lado derecho, ay, disculpen. Está un poco sensible mi mouse. Me voy a regresar a la diapositiva. Ahí está. Del lado derecho tenemos otra columna, son dos columnas, y en la parte de abajo un tercer elemento, una tercera sección. Ok, ¿para qué sirve la primera columna? Perdón, la segunda columna, esta de aquí. Aquí es donde el alumno debe de tomar sus notas de clase. ¿Qué va aquí? Aquí caben los apuntes de todo tipo. Pueden ser textos, pueden ser transcripciones del pizarrón, organizadores gráficos como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, listas, ejemplos y ejercicios. Eso debe de ir de ese lado. Eso se lleva a cabo durante la clase. Una vez que termina la clase, el alumno, en la columna del lado izquierdo, tiene esta otra sección para ideas. ¿Qué es lo que pone aquí el alumno? Aquí el alumno tiene que anotar sus dudas o sus preguntas de los apuntes para la siguiente clase, de todo aquello que no le haya quedado claro. Aquí puede anotar también los puntos más importantes, las ideas más relevantes del tema que se revisó. También puede incluir ahí algún tipo de diagrama simple, etc. Olvidé mencionar al principio que debemos de colocarle el tema, el subtema y la fecha. Y por último, la sección de abajo, ¿para qué sirve? La sección de abajo le puede servir mucho al alumno para prepararse para los exámenes. La sección de abajo le puede servir cuando está preparándose para el examen o para la evaluación parcial, el hacer un resumen o una síntesis de lo más relevante de los apuntes. Esta puede ser una estrategia de aprendizaje muy útil para los estudiantes que nos acompañan. Al final les vuelvo a proyectar, profesores, el código QR para que puedan descargar la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar del profesor y de sus estrategias. El educador. ¿Cómo debe ser el educador de la educación en un proceso de educación a distancia? Comprometido, estructurado, flexible,
motivador, buen comunicador, una persona que tenga estrategias para guiar y acompañar al estudiante, que además de todo promueva la autonomía y algo muy importante, la retroalimentación oportuna. Porque si hay algo que resulta complejo en la educación a distancia es que a veces el alumno se puede sentir abandonado, se puede sentir solo y muchas veces no tiene a alguien a su lado al que le pueda preguntar. Entonces, esta parte de la retroalimentación es muy importante. Y bueno, existe un modelo de educación a distancia que se conoce con el nombre del modelo TIPAC, que está aquí, lo pueden encontrar en internet, el modelo TIPAC. Aquí nos dice este modelo, pues, cuáles son el tipo de conocimientos que un docente a distancia debe desarrollar para realizar bien su labor. Por supuesto, el conocimiento de su disciplina, el conocimiento del manejo de la tecnología que va a utilizar para comunicarse con el alumno y el conocimiento pedagógico para incorporar las estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje. Bien, pues ahora vamos a platicar de las estrategias. Yo escogí, la verdad es que es poco tiempo para hablar de muchas estrategias. Yo he escogido en particular 3 estrategias que les quiero compartir. La primera de ellas es el storytelling. Ahorita les platico de qué se trata cada una. La segunda es la WebQuest. Y la tercera es la gamificación. Son estrategias didácticas que de alguna manera han cobrado mucha importancia en los últimos tiempos para el uso de la tecnología. No necesariamente aplican para todas las asignaturas, pero son las que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a comenzar. Storytelling. El storytelling es una metodología que en un momento les platico y la vamos a integrar con la WebQuest, que es otra metodología, para el diseño del aprendizaje basado en proyectos. Pero, ¿qué es el storytelling? Bueno, voy a empezar, con el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos, del storytelling, y para poder trabajar el aprendizaje basado en proyectos, vamos a crear, o les voy a decir cómo se crea una WebQuest. Vamos a explicar qué es una WebQuest, cuáles son sus componentes, cómo se diseña y cómo se puede evaluar con esto. Vamos a escuchar qué es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Recuerda cómo era en la escuela? Aburrido. Sentarse en la clase, memorizar al máximo y al final tratar de aprobar. Pero es suficiente. Ahora la escuela puede ser más interesante y efectiva al focalizar a los estudiantes en cosas que importan. Esta es la explicación de aprendizaje basado en proyectos. La mayoría de los adultos viven en un mundo basado en proyectos. Ya sea una tarea laboral, una mejora en la casa o la planificación de una boda, necesitamos resolver problemas activamente. Pero desafortunadamente las tareas escolares se parecen más a esto que a esto. Observemos un poco este mundo basado en proyectos. Les presento a Claire. Hace poco se enfrentó a un desafío. Su empresa, Super Suds, produce jabones, y ella debía encontrar la forma más ecológica de producirlos en el futuro. Su jefe le autorizó un presupuesto y le indicó un par de requisitos, y de ella dependía idear una solución. Organizó y dirigió un equipo que investigó las opciones y creó material que resumía los problemas. Su equipo pidió opiniones y presentó las conclusiones al jefe. Claire resolvió exitosamente el proyecto como una estrella de rock y aprendió mucho sobre los productos ecológicos. Si observan detenidamente, su éxito implicó pensamiento crítico, colaboración y comunicación, cosas que, por lo general, no se enseñan en las aulas tradicionales. El mundo necesita más Claires. ¿Pero cómo lo logramos? La respuesta es aprendizaje basado en proyectos o PBL. Al centrar a los estudiantes en un proyecto, los maestros los colocan en un camino que profundiza su conocimiento y genera habilidades que necesitarán. Me refiero a esto. El profesor Simmons siempre ha sido un buen profesor de ciencia y sus estudiantes rinden bien en las pruebas de los viernes. Desafortunadamente, lo que aprenden se les olvida el sábado por la mañana. Eso no es lo suficientemente bueno para él. Pronto conoció aprendizaje basado en proyectos y decidió probarlo. Se le ocurrió que su primer proyecto podía ser de microorganismos, cuando casi la mitad de los estudiantes faltó por una gripe. Preguntó a los estudiantes por qué creían que tantos compañeros se habían enfermado al mismo tiempo,
Aquel animado debate generó muchas preguntas interesantes y una lista de las cosas que los niños deseaban aprender. El profesor Simmons luego anunció que su proyecto sería ayudar a que los niños de la primaria entiendan cómo podemos evitar enfermarnos. Luego de formar equipos, los ayudó a comenzar con el proyecto. Los estudiantes podían realizar preguntas, investigar, colaborar, realizar comentarios y pensar en la mejor forma para que los niños los entiendan. Un equipo eligió realizar un video educativo sobre la relación entre lavarse las manos y evitar la gripe. Otro, hacer carteles que muestren la propagación de los virus. Los equipos expusieron su trabajo final ante un cálido público de padres y sus hijos en una escuela primaria cercana. En la primera fila estaba nuestra buena amiga y estrella de rock local, Claire, quien se sintió un tanto identificada con los estudiantes. No había dudas del éxito del proyecto, para los estudiantes, el público y el profesor Simmons. Sus estudiantes ejercitaron el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. El proyecto no requería memorización, sino un aprendizaje profundo sobre los virus y cómo evitar la propagación de la enfermedad. Una lección que nunca olvidarán. Al final de la presentación, Claire se presentó a los estudiantes y les dijo que eran estrellas de rock y que el mundo necesita más gente que pueda pensar como ellos. Para obtener más información sobre aprendizaje basado en proyectos, visite BIE.org. Ok, bueno, acabamos de ver en términos generales lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para plantear un proyecto? Primero tenemos que tener muy claro cuáles son los aprendizajes esperados, qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Después, tomar en cuenta los intereses del estudiante y las necesidades reales del contexto. Con base en esto, podemos definir un proyecto con un conjunto de actividades, siempre considerando que el alumno nos tiene que entregar al final de dicho proyecto un producto que debe desarrollar. El siguiente paso, lo que tienen que hacer los alumnos, es llevar a cabo procesos de investigación donde van a tener que recolectar información para resolver la situación que se les planteó. La siguiente etapa consiste en que los alumnos se organicen, planeen y se empeñen en crear este producto solicitado. La última parte es el desarrollo del producto y la presentación del mismo frente al grupo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el aprendizaje basado en proyectos con el WebQuest? El WebQuest es una modalidad de aprendizaje basado en proyectos que voy a explicar en un momento más. Ahora vamos a entrar al storytelling. Al final, todos los elementos que vamos a plantear los vamos a integrar en una sola. Bueno, el storytelling es una metodología por medio de la cual un mensaje se puede hacer más efectivo si podemos provocar emociones con él en el público. ¿Para qué usamos el storytelling entonces? Esta estrategia es una forma original e interesante de plantearle a nuestros alumnos un determinado proyecto. ¿Qué tiene de interesante el storytelling? Que promueve la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación y la colaboración. ¿Cómo se crea un storytelling? Ahorita vamos a explicar cómo se crea. Para poder contar historias o hacer un storytelling, me voy a apoyar en el modelo Pixar, que todos conocemos esta empresa Pixar de animaciones. Entre otras, pues una de sus grandes producciones fue esta película de los juguetes, ¿cómo se llama? Tatiana. Toy Story, gracias. Bueno, ¿en qué consiste el modelo Pixar de contar historias? Pixar dice que para contar una buena historia tienes que dividir la historia en 3 actos, así como chiste, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto. Primer acto. ¿Qué tienes que contar en el primer acto de la historia? Tienes que presentar a los personajes de la historia en su mundo, con toda la rutina cotidiana en la que viven, hasta que de repente se presenta una situación que anuncia un conflicto. Quienes pudimos ver la película de Buscando a Nemo, recordaremos que en esta película, Nemo era un pez payaso que vivía en una anémona junto a su papá, que se llamaba Marlin, y tenía una particularidad, tenía una discapacidad de este pescado. Tenía una aleta más corta que otra y se le dificultaba nadar. Y el papá lo que hacía era ser muy sobreprotector. Entonces, así nos presentan este primer acto en la historia de Buscando a Nemo,
hasta que de repente Nemo desafía al papá alejándose de la anémona, se sube a la superficie y es secuestrado por un buzo, si ustedes recuerdan la película. Segundo acto. En el segundo acto se le denomina La Jornada. En este segundo acto se debe de presentar a una serie de sucesos que tienen lugar después del conflicto, que se van convirtiendo en los obstáculos para que el personaje principal pueda lograr su meta. Cada obstáculo genera uno nuevo y esto sigue sucediendo hasta que llega el conflicto final. Y vamos al tercer acto. Se llama El Cambio. ¿De qué se trata el cambio? En este tercer acto, los personajes son presentados en su nueva rutina una vez que ya resolvieron el conflicto, pero son presentados ahora ya transformados porque lograron resolver el conflicto. En este ejemplo de Buscando a Nemo, Nemo se hace más responsable y el papá tiene más tranquilidad y seguridad porque confía en su hijo y sabe que va a salir adelante a pesar de su discapacidad. Entonces, teniendo como base este cambio, el mensaje en esta historia es transmitida a la audiencia de manera emotiva con un mensaje educativo. Esa es una forma de contar una historia, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto. En un momento más, tal vez le pediremos a algunos de ustedes que me ayuden a formular una historia que les sirva de pretexto para plantear un proyecto. Yo les voy a poner un ejemplo. Ok. Les voy a plantear este ejemplo de cómo yo adapté un storytelling para plantear un proyecto. Entonces, yo me basé, obviamente las historias pueden ser tomadas de nuestra propia creatividad, historias de la vida real, que algo que haya podido suceder en una empresa, o pueden ser tomados también de un cuento, de una película, ahora sí que lo que les dé su creatividad o su ingenio. Yo aquí traté de fusionar dos cosas. Un caso de la vida real de la empresa Easy, que todos conocemos, proveedora de servicios de internet, telefonía y televisión, y la mezclé con la película de Misión Imposible. Todos reconocemos a este personaje, Ethan Hunt, interpretado por este actor famoso. Tom Cruise. Tom Cruise, gracias. Tom Cruise, que pues tiene el rol de ser un agente secreto que siempre salva a la humanidad de las amenazas de los espías de otros países que quieren destruir al mundo, ¿no? O quieren apoderarse del mundo, o de los terroristas. Entonces, traté de fusionar la historia de la película de Misión Imposible con la problemática real de Easy. ¿Cómo lo hice? De la siguiente forma. Aquí está. Primer acto. Aquí está el storytelling. Ethan Hunt, en los últimos meses, Easy ha venido experimentando varios problemas con su servicio. Tu misión, si decides aceptarla, estoy usando el lenguaje de la película, será identificar a los asesinos de la calidad en el servicio al cliente y neutralizarlos de manera definitiva. Digo, por supuesto, esto es ficticio, ¿no? No queremos eliminar a nadie ni asesinar a nadie, pero queremos identificar cuáles son los asesinos de la calidad en el servicio al cliente de Easy. Como ya sabes, si tú o algún miembro de tu organización es capturado o muerto, nuestra organización negará tener conocimiento de sus acciones. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. En general, estoy usando el mismo discurso que aparece en la película, pero estoy planteando un caso de la vida real donde hay que atender un problema de calidad en el servicio en esta empresa. Este es el primer acto. Segundo acto. En el segundo acto, planteo lo siguiente. Para completar tu misión, deberás superar 3 desafíos. El primer desafío es analizar la información disponible en Easy para detectar a los posibles asesinos de la calidad en el servicio en Easy. O sea, me refiero a todas las métricas, ¿no? Todas las quejas que llegan y que se van acumulando en la empresa. Una vez identificados estos posibles asesinos de la calidad en el servicio,
deberás encontrar las armas necesarias para aniquilarlos. Obviamente no estamos hablando de ninguna arma real, sino de alguna solución administrativa, ¿no? Y tercer punto, tendrás que elaborar una propuesta para que el personal de ISI pueda utilizar estas armas de manera permanente, ¿no? Y evitar que el problema de la calidad del servicio se vuelva a presentar. Y ya llego al tercer acto. Ethan Hunt, gracias a tu gran trabajo y al de tu equipo, ISI ha descubierto que los asesinos de la calidad en el servicio son tener al cliente esperando al teléfono durante tiempo excesivo, tardarte mucho en las respuestas de las solicitudes, quejas o reclamos, falta de amabilidad con el cliente, baja eficiencia en la atención, etc. Y que las armas más efectivas para aniquilar estos problemas son capacitar al equipo para la mejora de la atención, actualizar los protocolos y estándares de servicio, mejorar el sistema de seguimiento a reportes y quejas. Por todo esto, la organización te lo agradece y te lo reconoce. Ahí está mi storytelling. ¿Ok? En un momento más voy a presentar cómo quedó ya integrado con la parte del proyecto. Este nada más es el storytelling. Ok. Y ahora sí, la WebQuest, que es metodología basada en la solución de, perdón, en proyectos, aprendizaje basado en proyectos. Vamos a hablar exactamente qué es la WebQuest, qué busca, qué características tiene, qué elementos la componen, cómo se diseña y cómo se puede llevar a cabo la evaluación. Bueno, la WebQuest es una forma de presentar un proyecto. Es una metodología que se apoya en el uso de Internet. Esta metodología, WebQuest, si ustedes la buscan en Internet, fue diseñada en los años 90 por Bernie Dodge, un profesor universitario en una universidad, me parece que en la Universidad de Carolina, si no me equivoco. Bueno, pues es una metodología activa de aprendizaje que se apoya en el aprendizaje basado en proyectos, promueve el aprendizaje colaborativo por descubrimiento guiado, es decir, el alumno siempre recibe asesoría por parte del profesor, pero él es el que tiene que investigar para llegar a la solución. ¿Qué es lo que desarrolla la metodología? Desarrolla habilidades digitales y de gestión de información en los estudiantes. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver los componentes de una WebQuest. ¿Qué debe de tener la WebQuest? Toda WebQuest debe de tener una introducción, una tarea, un proceso, una serie de recursos, unos criterios de evaluación y un cierre o conclusión. ¿De qué se trata la introducción de la WebQuest? Es el encuadre del proyecto. Ahí le vamos a presentar al alumno la historia de las que le hablé hace ratito, ¿no? De Ethan Hunt. Encuadra el problema, lo contextualiza, orienta y motiva. La tarea. La tarea presenta una gran misión que el alumno tiene que resolver y plantea, derivada de esa misión, varios desafíos. Los acabo de leer. El proceso. El proceso ofrece una serie de pasos a seguir que son necesarios que el alumno conozca para que sepa qué debe de hacer en cada momento para resolver los desafíos. Los recursos. Los recursos pueden ser virtuales o reales, pueden ser materiales, ¿no? Ligas de internet, videos, tutoriales, libros en línea, etcétera. Pero también pueden ser bases de datos, etcétera. Y otros materiales educativos, ¿no? La evaluación, pues todos sabemos que la evaluación nos va a permitir establecer una serie de criterios específicos para valorar la calidad de los productos que nos va a entregar el alumno, ¿no? Y esto nos va a permitir delimitar lo que esperamos que el alumno entregue, con ciertos criterios de calidad. Y la conclusión es el cierre de todo el proyecto, donde se sintetizan los aspectos más importantes que se aprendieron. La conclusión yo la acabo de presentar en el tercer acto del storytelling que vieron. ¿Ok? Bueno, falta la última estrategia, la gamificación. Después de ver todas estas, les voy a mostrar el producto ya terminado con las 3 estrategias. Y si nos da tiempo, les voy a pedir que me hagan un storytelling con algún posible proyecto que puedan plantear a sus alumnos. Ok. La gamificación, seguramente a ustedes les suena este término,
de gamificar, viene de gaming o game, que es aprendizaje orientado a juegos. Es una metodología activa y reflexiva de aprendizaje que incorpora algunos elementos o principios o mecánicas de los juegos. Mucha gente tiene cierta desconfianza de incorporar el juego en el proceso educativo porque se piensa que se trivializa el aprendizaje. Y si nos ponemos a pensar, ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado con nuestra familia a jugar? Juegos de mesa o hacer alguna otra actividad lúdica que implica todo un desafío, jugar ajedrez, o sea, implica el uso de estrategias, trabajo en equipo, solución de problemas. Pues bien utilizada esta estrategia, no tiene por qué trivializar el aprendizaje. Representa importantes desafíos. La idea de incorporar algunos elementos o mecánicas de los juegos es enseñar a los alumnos a aprender haciendo a través de la solución de problemas de manera creativa, utilizando estrategias, promoviendo el aprendizaje autónomo y también el trabajo en equipo. Ok, ¿cuáles son los elementos que me permiten a mí considerar que efectivamente a través del juego voy a poder provocar mejores aprendizajes y poder cambiar también la actitud de los estudiantes que a estas alturas del partido pues ya están cansados de estar todo el tiempo con las pantallas? Pues les voy a mostrar un ejemplo de cómo se gamificó una actividad. Le pusieron un reto a una agencia de publicidad europea para tratar de lograr que todos los usuarios del metro, de un metro en Europa, ahorita les digo, en Estocolmo, Suecia, pudieran elegir utilizar las escaleras convencionales en lugar de utilizar las escaleras eléctricas, incorporando mecánicas de juego. ¿Cómo podría yo lograr que la gente prefiera usar las escaleras convencionales en lugar de las eléctricas? Fíjense lo que hicieron. Esta teoría de la diversión fue el resultado de un trabajo que después se documentó por la revista de negocios de Harvard, en la cual se llegó a la siguiente conclusión. Se hicieron muchos experimentos de esta naturaleza y las conclusiones a las que arribaron fueron las siguientes. La diversión es la forma más fácil de cambiar la conducta de las personas para mejor. Si se dieron cuenta, en el ejemplo que les presenté hace un momento, la gran mayoría de los usuarios de las escaleras prefirieron subir por las convencionales en lugar de las eléctricas. ¿Por qué? Porque la novedad hace que las cosas sean más interesantes. Hacer algo divertido nos hace sentir bien. Por otro lado, la diversión puede llegar a convertirse en adictiva, lo que la convierte en algo muy poderoso.
el poder de la diversión es lograr que las personas quieran hacer las cosas. El tema motivacional, ¿no? Tan difícil que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Al final, sí es cansado estar tanto tiempo conectado. Y por otro lado, habría que imaginarnos el potencial que tiene esta teoría aplicado al aprendizaje, pero también al trabajo. La pregunta clave aquí es, ¿cómo logramos transformar lo rutinario en inesperado y lo convencional en estimulante? Y para eso existe algo que se llama pues, las bases del aprendizaje orientado a juegos. Entonces, voy a referirme a algunos elementos para finalmente presentarles ya el producto terminado que integra las 3 estrategias. ¿Cuáles son los elementos que contiene la gamificación? Primero, la mecánica de los juegos, ¿no? El poder entender cuál es el objetivo del juego, las reglas del juego. Algunos juegos ponen límites o restricciones de tiempo, otros otorgan recompensas o penalizaciones. Luego está también el que podamos utilizar y hacer un uso provechoso del storytelling digital que ya platicamos. Luego viene toda la parte de didáctica, el diseño instruccional, qué tipo de actividades atractivas y desafiantes le voy a poner a mis alumnos y con qué metodologías me voy a apoyar. Aprendizaje basado en problemas, método de casos, etc. En mi ejemplo, voy a usar el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, vamos a ver los pasos a seguir. ¿Qué tendríamos que hacer para terminar de integrar las 3 estrategias? Una vez que ya sabemos cuáles son los aprendizajes que queremos que nuestros alumnos adquieran, vamos a tener que definir cuáles son estos entregables que nos tienen que proporcionar como evidencia de su aprendizaje, seleccionar o construir el storytelling, formular la misión, el desafío y los retos, incorporar elementos lúdicos o de juego como estrategia y crear los materiales que se van a utilizar. Les voy a presentar un ejemplo de cómo quedó esto ya integrado, integrando el storytelling, la web quest y por último la ludificación. Es el mismo proyecto de Easy, pero ya como se lo presentas a tus alumnos. Aquí está. La web quest se llama calidad en el servicio al cliente. Y vuelvo a presentar la misma información. Son los elementos de la web quest. La introducción. Easy. ¿Se acuerdan del propósito de la introducción? Contextualizar al alumno, interesarlo y presentarle una problemática que tiene que resolver. Dice así. Easy, propiedad del Grupo Televisa, ofrece servicios de telefonía, internet y televisión por cable, tanto a personas como a empresas, con cobertura en tales lugares. Recientemente ha venido experimentando la tendencia a la alza de diversas quejas y dificultades relacionadas con la calidad en el servicio al cliente. Es por ello que he acudido a ti para que con tus habilidades puedas colaborar con la organización para resolver este problema. Ahí está la introducción. Ahora la misión. Esto ya lo habíamos leído. Ethan Hunt, tu misión, si decides aceptarla, será identificar a los asesinos de la calidad en el servicio al cliente y neutralizarlos. Ya no leo lo demás porque ya lo habíamos explicado. Luego vienen los desafíos. En el primer desafío, es analizar la información estadística de Easy para detectar a los posibles asesinos de la calidad en el servicio. Después, identificar las armas para poder neutralizarlos. Y por último, elaborar una propuesta de gestión del cambio para que la organización pueda enfrentar este problema. Después viene ya el proceso. El proceso es el desglose paso a paso de lo que el alumno tiene que saber hacer para poder resolver cada desafío. Entonces, para poder analizar la información y detectar a los asesinos de la calidad en el servicio, aquí les puse las actividades. Define qué es la calidad en el servicio, entra a las bases de datos de Easy y clasifica las quejas por tipo de usuario, elabora un análisis estadístico de los datos, analiza e identifica las principales causas a estos problemas y entrega un resumen ejecutivo con esta información. Y así me puedo ir explicando el segundo desafío, ya no lo desarrollé. Aquí está el segundo desafío, aquí habría que poner las actividades a desarrollar para resolverlo. Luego el tercer desafío con sus actividades. Simplemente las bosquejé, no las he desarrollado. Y luego vienen los recursos. Entonces, en los recursos
yo estoy colocando aquí ligas de internet que les dan acceso a mis alumnos a artículos, a tesis, a videos, a páginas web, que les van a servir para resolver cada uno de los desafíos que se les plantearon. Aquí tengo los recursos del desafío 1, los recursos del desafío 2, los recursos del desafío 3. Y si se dan cuenta, pues sigo manejando la parte visual o gráfica de la película, ¿no? De Misión Imposible. Y aquí está la gamificación. La verdad puse un elemento muy sencillo de gamificación, que lo conecté con la evaluación. Entonces, el primer entregable, que es el reporte donde me identifican a los asesinos de calidad en el servicio, le pongo aquí, tiene un valor de 35 puntos sobre 100. Estos son los criterios que voy a utilizar para evaluar su entregable. Estoy usando una rúbrica de un solo punto, donde tengo solamente una columna con los criterios, los aspectos a mejorar, los aspectos destacados. Luego, el segundo entregable, con la misma rúbrica, que ahora vale 30 puntos este segundo entregable, con sus criterios de evaluación. Y por último, el tercer entregable, que también vale 35 puntos. La suma de los tres me dan el 100% total de la calificación. Y entonces, aquí le pongo al alumno los niveles y puntajes, como si fuera un videojuego, ¿no? Que pones el nivel de jugador que eres. Entonces, si obtienes entre 60 y 70 puntos, eres un agente secreto principiante. Si obtienes de 71 a 80, intermedio. De 81 a 90, un agente secreto avanzado. Y si obtienes 91 a 100, eres un agente secreto experto. Está ahí un poco el elemento lúdico al que me refería hace rato. Entonces, en esto se acaba convirtiendo finalmente la WebQuest. Esto es la WebQuest. ¿Ok? Y se hace con una presentación de PowerPoint. Así básicamente. También les puedo compartir esta presentación si gustan. Y bueno, creo que nos quedan unos cuantos minutos para preguntas y respuestas. Disculpen, tal vez yo hubiera querido que nos alcanzara el tiempo para hacer un ejercicio donde hicieran alguna propuesta de storytelling, pero bueno, dado la extensión de los contenidos no me fue posible. ¿Abrimos espacio para preguntas y respuestas? Por supuesto. Voy a detener la grabación.